Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, ahora sí, vamos a partir la clase de hoy, nuestra tercera clase de biología. Como ven, el tema es sistema digestivo. Voy a estar nuevamente con ustedes, mi nombre es Paula Rada. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a comenzar con algunos conceptos básicos relacionados con el tema de la alimentación, la nutrición y los distintos procesos involucrados en los procesos digestivos. A continuación, vamos a ver la anatomía del sistema digestivo, vamos a ver cuáles son los órganos que componen este sistema y qué ocurre en cada uno de ellos. Vamos a ver también qué son los jugos digestivos y qué función tiene cada uno de ellos, es decir, algunos líquidos que son producidos por los distintos órganos del sistema digestivo y participan en la digestión. Vamos a ver qué tipo de alimentos o de nutrientes digieren. Y por último, vamos a hablar un poquito sobre algunos trastornos del aparato digestivo. Bueno, ¿qué les parece? ¿Están ahí preparados para la clase? Ojalá puedan intervenir de vez en cuando, aunque no demos muchos tiempos, pero en cualquier momento pueden participar o hacer preguntas, ¿ya? Para sentir que están ahí también y saber si van entendiendo o no. Vamos a comenzar con dos conceptos que les mencionaba recién, que están muy relacionados, pero son algo distintos. Como ven aquí, tenemos dos conceptos que son alimentación y nutrición. ¿Se les ocurre qué diferencia puede haber entre ellos? Por ejemplo, ¿con qué imagen relacionaríamos al caballero que tengo aquí a mi lado comiendo tallarines? ¿Él se está alimentando? ¿Se está nutriendo? ¿Qué es lo que nosotros realizamos de forma consciente y qué es aquello que ocurre posteriormente en nuestro organismo? Bueno, la alimentación es el acto de proporcionar al cuerpo alimentos e ingerirlos. Es decir, es equivalente al acto de comer. Nos alimentamos cuando comemos. Y eso es lo que nosotros realizamos de manera consciente y voluntaria. Nosotros decidimos, dentro de nuestras posibilidades, qué alimentos vamos a ingerir, a consumir y en qué momento. Sin embargo, la nutrición es un proceso ya más complejo que ocurre a partir de los alimentos que nosotros consumimos. Lo podríamos definir como un conjunto de procesos fisiológicos, es decir, que ocurren en nuestro organismo, por los cuales el organismo recibe, a través de la alimentación, posteriormente transforma y utiliza las sustancias químicas que están contenidas en los alimentos. Nosotros consumimos alimentos, por ejemplo, un plato de tallarines con salsa de tomate, pero esos alimentos están formados por distintas sustancias que son los nutrientes. Por ejemplo, el almidón, proteínas, etc. ¿Ya? Muy buenos días a Peñalolén y al resto de personas que nos estaban siguiendo. Continuamos entonces con otros conceptos básicos. Aquí al lado tenemos representado de manera muy simplificada el proceso digestivo para ver algunos de los procesos que forman parte de él también, ¿ya? Las distintas etapas en las que lo podríamos dividir. ¿Ven? Tenemos unas estructuras del aparato digestivo partiendo por la cavidad bucal, ¿ya? De forma esquemática. Entonces, ¿qué es lo primero que ocurre cuando nosotros nos alimentamos y posteriormente nos nutrimos con esos alimentos? En primer lugar, tenemos la ingestión, que es la incorporación de alimentos a la cavidad bucal, es decir, el comer. ¿Qué alimentos nosotros seleccionamos y nos introducimos en la boca? ¿Qué ocurre en la boca con estos alimentos? Se forma el bolo alimenticio, que después vamos a ver un poquito más sobre ello. A continuación, ese bolo alimenticio pasa de la cavidad bucal o de la faringe, que viene a continuación, hacia el esófago. Y eso es en el proceso de deglución, es decir, cuando tragamos la comida, que ya está formando ese bolo alimenticio. Como ven, ya el tamaño de los alimentos que hemos ingerido se ha reducido un poco. Posteriormente viene la digestión, que había empezado ligeramente en la boca, pero va a continuar en mayor medida a partir del estómago. La digestión es la reducción del alimento a moléculas más pequeñas, la transformación del alimento que hemos ingerido
de manera que se obtengan moléculas más pequeñas que pueden incorporarse al metabolismo celular, que finalmente es el objetivo de la alimentación, de los procesos digestivos, que los nutrientes puedan llegar a las células y ser utilizados por estas. Bueno, en el estómago el bolo alimenticio se transforma en quimo, que es una mezcla más líquida, y ya en el intestino delgado principalmente ocurre la absorción, es decir, el paso de los nutrientes básicos que se obtuvieron a partir de los alimentos desde el tubo digestivo hacia el sistema circulatorio. Puede ser la sangre o la linfa. Ya los nutrientes que se han obtenido a partir de los alimentos pasan ya hacia la sangre para que por medio de esta puedan llegar a todas nuestras células. Aquí relacionamos el tema de hoy con el de las clases anteriores. ¿Ya? Recuerden que habíamos hablado sobre las células. Hoy todo lo que estamos viendo tiene como objetivo que los nutrientes lleguen a las células para que éstas puedan obtener su energía y también sus componentes básicos para llevar a cabo todas sus funciones. Bueno, y por último, hay algunas sustancias que forman parte de los alimentos que no se absorben o que ni siquiera nuestro organismo puede digerir. Y estas las eliminamos a través de las heces, ¿ya? En eso consiste el proceso de egestión. ¿Sí? Entonces tenemos la ingestión, que es la incorporación de alimentos a la boca, la deglución, por la cual el bolo alimenticio pasa hacia el esófago, la digestión, que como les decía comienza en la boca pero continúa en mayor medida a partir del estómago, que es la transformación de los alimentos en moléculas más pequeñas, la absorción o paso de los nutrientes desde el sistema digestivo hacia la sangre, que tiene lugar sobre todo en el intestino delgado, donde por cierto se formó el quilo, pero eso lo vamos a ver también un poquito más a continuación, y por último la egestión, que sería equivalente a la defecación, por la cual eliminamos alimentos que no han sido digeridos o absorbidos. Bueno, dos conceptos más. Hemos hablado sobre la digestión, que es la transformación de los alimentos en sustancias más simples. Veíamos en el esquema anterior cómo los alimentos se van transformando progresivamente hasta formar moléculas más pequeñas que pueden pasar a la sangre. Ya este proceso de digestión ocurre de dos formas. Disculpen. Podemos distinguir la digestión mecánica y la digestión química que veremos a continuación. La digestión mecánica es aquella que es realizada por los dientes, principalmente en la boca, y también a través de los movimientos digestivos que ocurren en diferentes órganos, como por ejemplo el estómago que vemos aquí. Ya en este caso, el alimento sufre solamente una transformación física, es decir, de su forma. Se transforma en componentes más pequeños a través de procesos físicos. Pero también tenemos un tipo de digestión fundamental, que es la digestión química, que es la que es llevada a cabo por las enzimas digestivas. Las enzimas son proteínas que participan en muchos procesos en nuestro organismo y en este caso específicamente se encargan de transformar moléculas en otras moléculas más pequeñas y para ello generalmente utilizan agua en unas reacciones que se conocen como reacciones de hidrólisis. Como dice aquí, como todas las enzimas son proteínas, un tipo de moléculas que veremos un poquito más adelante, y actúan a una temperatura y pH óptimos. La temperatura, en este caso, va a ser la temperatura de nuestro organismo, y el pH, que es el nivel de acidez, depende del órgano del sistema digestivo en el que se encuentren. Por ejemplo, en el estómago, como vamos a ver después, encontramos un pH ácido y por lo tanto tenemos enzimas que trabajan a un pH óptimo de manera más eficiente. Sin embargo, en el intestino delgado, el pH es más básico o alcalino y las enzimas también están adaptadas a trabajar de forma más eficiente a ese pH. Ya tenemos ahí un ejemplo de cómo, una representación de cómo el almidón, que es un carbohidrato, un polisacárido, es transformado por una enzima, que sería en este caso la amilasa, que lo va descomponiendo hasta finalmente obtener glucosa, que es ya una molécula básica que puede ser incorporada a nuestras células. Bueno,
Vamos a ver una pregunta para detenernos un poco y ver si vamos comprendiendo lo que estamos viendo hasta el momento. ¿Cuál es el orden correcto de los procesos que ocurren en el tubo digestivo desde que el alimento ingresa al organismo hasta su eliminación? Ya tenemos aquí una serie de alternativas donde aparecen por distinto orden algunos de los procesos que vimos antes. La ingestión, la digestión, la absorción, la egestión. Ya no voy a leer todas las alternativas porque tienen los mismos conceptos pero ordenados de diferente forma. Y tenemos aquí al lado además una imagen que nos puede servir de ayuda para recordar en qué orden ocurren estos procesos. Les dejo un poquito que lo piensen para ver si me pueden decir cuál creen que sería la alternativa correcta. ¿En qué orden ocurren esos 4 procesos que tenemos ahí? Buen día a los que se van incorporando. Disculpen. Bueno, ya por aquí dicen la A, que sería ingestión, absorción, digestión y egestión. Bueno, y ya les habría mostrado la primera etapa. Vamos a ver de nuevo, aunque no se ven muy bien las letras. Efectivamente, en primer lugar tenemos la ingestión, la incorporación del alimento a la boca. ¿Ya? Pero, ¿qué ocurre después? ¿Qué tiene que ocurrir con esos alimentos? Dicen por aquí, que sería la correcta, la alternativa A, entonces a continuación vendría la absorción. Pero recuerden que la absorción es el paso de los componentes básicos de los alimentos hacia la sangre. Para que a partir del alimento obtengamos esos componentes básicos que pueden salir del tubo digestivo y pasar a la sangre para llegar a nuestras células, primero tiene que ocurrir algo más. ¿Qué ocurre con el alimento que hemos ingerido? No puede pasar directamente a la sangre porque son moléculas todavía de tamaño muy grande. Antes de que puedan pasar a la sangre, lo cual ocurre además fundamentalmente en el intestino delgado, hay otro proceso. Después de la ingestión, ingerimos el alimento. Bueno, habíamos visto la deglución, que la tenemos aquí también representada, por la cual el bolo alimenticio pasa hacia el esófago. Pero, ¿qué ocurre con este bolo alimenticio después, con los alimentos que lo componen? Tendríamos a continuación los procesos de digestión. Ya no se pueden absorber los nutrientes si previamente no se han obtenido a partir de los alimentos. Tenemos primero la digestión y después ya sí vendría la absorción, cuando los alimentos han sido transformados en moléculas más pequeñas, fundamentalmente en el intestino delgado, pueden pasar a la sangre. Y por último, es más sencillo, la egestión, ya la eliminación de los residuos. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? ¿Alguien quiere rectificar? Muy bien. Efectivamente, la alternativa correcta sería la C. Ingestión, digestión, que es la transformación de los alimentos, absorción o el paso hacia la sangre. Y por último, la egestión, la eliminación de los restos. ¿Sí? Bueno. Como ven, aquí tenemos algunos de los órganos del aparato digestivo representados. Vamos a ver entonces ahora cuáles son estos de manera más ordenada y cómo ocurre en cada uno de ellos la transformación del alimento, cómo cada uno de ellos influye en el proceso de digestión. Vamos a ver cómo los alimentos entran por la boca. Más adelante tenemos ahí nuestro estómago, ¿verdad? Y tenemos una imagen donde vemos la estructura, los distintos tipos de tejidos del intestino. ¿Ya? Bueno, vemos aquí representado ahora con un esquema, entonces nuevamente la anatomía del sistema digestivo. Y dentro del sistema digestivo vamos a diferenciar entre el tubo digestivo, que es el conjunto de órganos por los cuales va pasando el alimento y se va transformando, y después vamos a ver las glándulas anexas,
que son algunos órganos por los cuales no pasa directamente el alimento, pero que secretan sustancias que participan en el proceso de digestión. Entonces, en primer lugar, habíamos hablado ya de la cavidad bucal o de la boca, ya que es el primer órgano y la vía de entrada del sistema digestivo. ¿Qué ocurre en la boca con el alimento? Nosotros nos introducimos cualquier tipo de alimento en la boca y comienza la digestión, principalmente una digestión de tipo mecánico, que se da gracias a la acción de los dientes, ¿ya? De la masticación. Pero también tenemos en la boca la saliva, que además de ayudar a formar el bolo alimenticio y lubricarlo, contiene ya una enzima, específicamente una enzima que comienza a degradar el almidón. Después lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces hay algunos alimentos que comienzan a ser digeridos ya en la boca y por eso es importante masticar bien los alimentos para que esta digestión efectivamente pueda comenzar. Después de la boca, ¿qué estructura viene? El alimento continúa su recorrido por la faringe. ¿Ya? La faringe, como la garganta, que es una estructura común al aparato digestivo y al aparato respiratorio que vamos a ver el próximo día. ¿Ya? Por ahí pasa el alimento y también el aire. Después ya se separan sus caminos. Pues en la faringe ocurre la fase de deglución que veíamos antes, que es el paso del bolo alimenticio desde esta estructura, la faringe, hacia la siguiente estructura, que es el esófago. ¿Ya? El esófago es un tubo, un conducto por el cual va avanzando el bolo alimenticio, se va lubricando y su avance puede ocurrir gracias a una serie de movimientos peristálticos, que son unos movimientos de empuje, de contracción y relajación que lleva a cabo el esófago y que tienen como objetivo que el bolo alimenticio llegue hasta el siguiente órgano, que es que tenemos después del esófago, el estómago. ¿Ya? En el estómago se producen los jugos gástricos y el bolo alimenticio es mezclado con una serie de sustancias que lo transforman en el quimo. Ya el bolo alimenticio, que es el alimento mezclado con la saliva y ya masticado, se transforma en una mezcla más líquida y que presenta un pH ácido debido al ácido clorhídrico que se produce también en el estómago y que es responsable de esa incómoda acidez que en algunas ocasiones podemos sufrir, pero que contribuye también a eliminar o dificultar la supervivencia de los microorganismos que puedan llegar al aparato digestivo por medio de los alimentos. Bueno, del estómago, ¿a dónde continúa el alimento? Ya en proceso de digestión. Viene a continuación el intestino delgado. El intestino delgado es la parte más extensa del aparato digestivo. Como ven, es un tubo que se encuentra muy enrollado, tiene una longitud de varios metros y en el intestino delgado, en su primera porción concretamente, que es el duodeno, se recibe la bilis, la producción del hígado, el jugo intestinal, producido por sus propias paredes, y el jugo pancreático también, producido, como su nombre indica, por el páncreas. Aquí el quimo que se había formado en el estómago se transforma en una mezcla igualmente líquida, pero de un pH más alto, más básico, que es el quilo, y comienza la absorción. Continúa la digestión, pero comienza ya de manera importante la absorción. Recuerden que la absorción es el paso de los nutrientes hacia la sangre. Y para que esto pueda ocurrir y los nutrientes tengan muchas oportunidades de pasar hacia la sangre, el intestino delgado presenta una serie de adaptaciones que tienen como objetivo aumentar su superficie de absorción. Además de que es un conducto largo, como veíamos, presenta en su interior, su mucosa interna, pliegues. Estos pliegues a su vez tienen vellosidades que hacen que aumente aún más la superficie, como vemos ahí. Y por último, las células que forman parte de esta mucosa presentan microvellosidades. Son prolongaciones de la membrana plasmática que aumentan aún mucho más la superficie de absorción. De manera que haya muchas más oportunidades, como les decía, para que los nutrientes pasen hacia la sangre en el tiempo durante el cual se mueven por el intestino delgado.
Bueno, y después del intestino delgado, el alimento, o lo que todavía queda del alimento, pasa al intestino grueso. ¿Ya? El intestino grueso es ya, la parte final del tubo digestivo, y en él se produce fundamentalmente absorción de agua. Teníamos todavía una mezcla bastante líquida que era el quilo. Finalmente va a dar lugar a las heces, entonces se debe absorber gran cantidad de agua y se terminan de formar las heces, con ayuda también de la flora intestinal que se encuentra en esta parte del tubo digestivo y que contribuye a digerir algunas sustancias y a formar también ciertas vitaminas. Bueno, finalmente tenemos la última porción del intestino grueso, que es el recto, el cual desemboca en el ano, que es la vía de salida del tubo digestivo. Perdón. Bueno, decíamos también que además de los aparatos del tubo digestivo, encontramos algunas glándulas anexas. Glándulas que, como les decía, contribuyen con sus secreciones a los procesos digestivos. ¿Cuáles son las primeras que tenemos? En primer lugar, en la cavidad bucal encontramos las glándulas salivales, ya que, como saben, producen la saliva. Estas glándulas son de distintos tipos, que no es necesario que recuerden, pero tenemos ahí, como ven, parótidas, submaxilares y sublinguales, que se encuentran en diferentes partes de la boca, que todas ellas contribuyen a secretar continuamente saliva, que va a participar en el proceso de digestión. Después tenemos el hígado, un órgano de gran tamaño y muy importante en nuestro organismo. El hígado tiene diversas funciones, pero aquí nos vamos a centrar en la que tiene relación con el proceso de digestión, que es la producción de la bilis. La bilis es una secreción que se produce en el hígado, pero que es almacenada en la vesícula biliar y posteriormente se desemboca en el intestino delgado, concretamente en el duodeno, a través de un conducto que recibe el nombre de colédoco. La bilis no contiene enzimas digestivas, como ven, pero tiene una función fundamental, que es la de emulsionar las grasas. Las grasas son sustancias hidrofóbicas, es decir, que no se disuelven en agua, y para que posteriormente puedan ser digeridas por las enzimas necesitan ser emulsionadas. Es decir, que a partir de las gotas de grasa, digamos, se forman gotitas de pequeño tamaño sobre las cuales ya pueden actuar las enzimas. Bueno, y tenemos otra glándula anexa al tubo digestivo, que es el páncreas. ¿Ya? El páncreas, ahí lo vemos como detrás del estómago, secreta el jugo pancreático, que también es vertido al duodeno y que en este caso sí contiene varias enzimas que vamos a ver después. Bueno, vamos a seguir viendo un poquito más esto de los jugos digestivos, que son esas secreciones que se producen en distintos órganos del tubo digestivo o de las glándulas anexas. Vamos a ver quién secreta cada uno de estos jugos, qué enzimas presentan y, por lo tanto, sobre qué sustratos actúan, sobre qué tipo de moléculas. En primer lugar, veíamos ya que tenemos la saliva, que es producida por las glándulas salivales, que tienen diferente ubicación, ¿ya? Se había comentado también al principio que en la saliva encontramos una enzima que es la amilasa salival. También se llamaba antiguamente tialina. Esta enzima, como su nombre indica, amilasa, actúa sobre el almidón. ¿Y saben en qué tipo de alimentos encontramos almidón? El almidón es un carbohidrato, un polisacárido, que se encuentra en alimentos de origen vegetal, como las papas, el pan, las pastas, el arroz y otros cereales. ¿Ya? Entonces, este tipo de alimentos comienzan a ser digeridos ya en la boca. Normalmente, este proceso digestivo no es todavía muy importante porque los alimentos suelen estar poco tiempo en la boca, pero sí comienza a digerirse el almidón, los carbohidratos. Después, en la faringe y el esófago no tenemos ningún otro jugo digestivo y ya en el estómago se produce el jugo gástrico o los jugos gástricos. Son producidos
por glándulas que se encuentran en la pared de este mismo órgano, y la enzima que contiene el jugo gástrico es una proteasa, también conocida como pepsina, que por lo tanto actúa sobre las proteínas. Es decir, las proteínas que consumimos comienzan a ser digeridas en nuestro estómago. ¿Y en qué alimentos encontramos proteínas? ¿Qué alimentos ya van a empezar a ser digeridos en el estómago? Bueno, las proteínas se encuentran en alimentos de origen animal, como la carne, el pollo, el pescado, todos los tipos de carne, los huevos, los productos lácteos, y también en alimentos de origen vegetal, como las legumbres y los frutos secos. ¿Ya? Todos ellos comienzan a ser digeridos en nuestro estómago gracias a las enzimas que están presentes en los jugos gástricos. Después tenemos el jugo pancreático. ¿Ya? En el páncreas, que ahí pueden ver un poco mejor su estructura, que se suele decir que es como en forma de hoja, y está muy asociado con la vesícula biliar y el duodeno, se produce el jugo pancreático, que presenta varias enzimas. Tiene una amilasa pancreática, que continúa con la digestión del almidón que ya había comenzado en la boca, una proteasa, que continúa con la digestión de las proteínas que ya habían comenzado también, en este caso en el estómago, y una lipasa, es decir, una enzima que comienza a digerir los lípidos, que todavía no habían comenzado a ser digeridos porque previamente necesitamos que actúe la bilis. Ya recuerden que aquí en el intestino delgado también se recibe la bilis, que es la secreción del hígado, y una vez que las grasas han sido emulsionadas, pueden ser digeridas por la acción de las lipasas, las grasas que también se conocen como lípidos. ¿Y en qué alimentos encontramos lípidos? Bueno, aquí tenemos una imagen donde se diferencian grasas más saludables de otras que no lo son tanto. Tenemos en primer lugar grasas como las del pescado, el aceite de oliva, los frutos secos, podría estar ahí también la palta, etc. Y también encontramos grasas en las frituras y grasas de tipo animal en general, como la manteca, etc. La mantequilla. Bueno, estas comienzan a ser digeridas recién en el intestino delgado gracias a la acción del páncreas. Y por último, en el mismo intestino delgado se produce también el jugo intestinal, y es producido por las células de la propia pared de este órgano. Y aquí encontramos una nueva proteasa que finaliza ya con la digestión de las proteínas, a partir de las cuales se obtienen los aminoácidos, que son sus componentes básicos y que ya pueden pasar a la sangre, y otras enzimas, como la maltasa, que termina de digerir a partir del almidón, se obtuvieron disacáridos y estos terminan de ser transformados en glucosa y otros monosacáridos que también pueden pasar ya a la sangre. Bueno, una nueva pregunta, a ver cómo vamos hasta aquí. Relacionamos un poco todo lo que hemos visto hasta el momento. Dice, el siguiente esquema representa los principales órganos del aparato digestivo. ¿Ya? Tienen una serie de órganos indicados con diferentes números, 1, 2, 3, 4, y después dice, al respecto, es correcto afirmar que A. En 1, no les voy a decir a qué órgano corresponde, pero deberían reconocerlo, comienza la absorción. En 2, el siguiente órgano que tenemos ahí, se digieren los carbohidratos. C. En 3, se produce la bilis. Y D. En 4, el quilo se transforma en quimo. Les dejo un poquito que lo piensen para ver cuál creen que es la alternativa correcta. Recuerden, vayan identificando esos órganos que tenemos ahí y qué es lo que ocurriría en cada uno de ellos. Bueno, mientras que lo van pensando, les voy a ayudar un poquito. En 1, dice, comienza la absorción. ¿Qué órgano sería ese que tenemos ahí indicado con el número 1? Un conducto que recibe el nombre de esófago. Y esa opción dice que comienza la absorción. Recuerden que la absorción era el paso de los nutrientes
desde el tubo digestivo hacia la sangre. Pero para que eso ocurra, previamente tienen que haber sido transformados los alimentos, digeridos. La absorción comienza para algunas sustancias como el agua, el alcohol, por ejemplo, también en el estómago, pero se produce fundamentalmente en el intestino delgado. Por lo tanto, en uno, que es el esófago, todavía no ocurre absorción. ¿Ya? Les ayudo ya a descartar la opción A. A ver, de las que nos quedan, ¿cuál creen que sería la correcta? En 2 se digieren los carbohidratos. ¿Cuál es el órgano 2 que tenemos aquí? Se trata de el estómago. ¿Y qué tipo de alimentos o de nutrientes habíamos visto que se digieren en el estómago? Las proteínas, ¿ya? Los carbohidratos comenzaban a digerirse en la boca y después continuaban su digestión ya en el intestino delgado, con la acción del jugo pancreático y del jugo intestinal. Bien, aquí estoy diciendo el 2 efectivamente es el estómago. Ya les he ayudado un poquito más diciéndoles que lo que se digieren en el estómago son las proteínas y no los carbohidratos. Vamos, nos quedan 2 alternativas. ¿Cuál de esas sería la correcta? ¿Ya alguien que se anime a responder? ¿C o D? En 3 se produce la bilis. ¿Qué órgano es el que tenemos representado con el número 3? Es el hígado, ¿ya? Entonces, ¿en el hígado se produce la bilis? Dicen por ahí alternativa D, que dice que en 4, que es el intestino delgado, el quilo se transforma en quimo. Bueno, esa alternativa es un buen distractor, varias que se están inclinando por ella, pero recuerden que es al revés. Y cambiando 2 letras, la alternativa sería correcta, porque en 4, que es el intestino delgado, no se transforma el kilo en quimo, sino que ocurre lo contrario. El quimo, que se había formado en el estómago, se transforma en kilo, ¿ya? Que es la mezcla que se forma en el intestino delgado. Quimo, estómago, kilo, intestino delgado. Entonces, como bien dicen por ahí, la alternativa correcta es la 3, o sea, la C. En 3 se produce la bilis. El 3 es el hígado y en él se produce la bilis. Esa alternativa sí es la correcta, la C. ¿Ya? Veanlo después con un poquito más de calma y vamos a continuar con el último punto de nuestra clase, que se titula Trastornos del aparato digestivo. ¿Ya? Todos estos órganos que hemos estado viendo, los procesos involucrados en ellos, pueden verse afectados por distintos tipos de enfermedades o trastornos que reciben el nombre de enfermedades gastrointestinales cuando afectan a alguno de los órganos del aparato digestivo. Como ven aquí, estos trastornos pueden ser de origen nervioso, tener un fuerte componente psicológico, como por ejemplo el colon irritable, que produce alteraciones en el proceso digestivo relacionadas con los procesos del intestino grueso. Y también hay otras, y existen diversas causas, pero unas también muy frecuentes son las que son producidas por gérmenes patógenos, es decir, por microorganismos que tienen la capacidad de generar alguna enfermedad, ya sean virus o bacterias. Por ejemplo, la hepatitis o el rotavirus son enfermedades de este tipo, ¿ya? Y estas enfermedades son aquellas que se pueden prevenir, por lo tanto, mediante medidas higiénicas relacionadas con lavado de las manos, de todos los materiales que se van a utilizar en la cocina, asegurarnos de que los alimentos que vayamos a consumir se encuentran en buen estado, etc. Bueno, aquí solamente vamos a ver un poquito la diversidad de enfermedades que pueden afectar a los diferentes órganos del aparato digestivo. En primer lugar, tenemos la cavidad bucal. Como saben, se puede verse los dientes, las muelas, pueden verse afectadas por caries, las cuales se pueden prevenir con una buena higiene dental y también evitando el consumo excesivo de azúcar.
También podemos tener en la boca enfermedades que afecten a las encías, como la gingivitis, la piorrea. El estómago también puede verse afectado por distintos trastornos, como la gastritis o las úlceras, que son causadas en muchos casos por una bacteria muy frecuente en nuestra población, que es el Helicobacter pylori. También hay distintos trastornos que afectan al hígado, como la hepatitis, que son una serie de infecciones producidas por distintos microorganismos y que también tienen distintas vías de transmisión, ¿ya? Y las hepatitis más comunes son la A, B y C, y cada una de ellas es producida por un germen distinto. La cirrosis, ya que es una afección muy grave también del hígado, que se produce por distintas causas, entre las que es importante el consumo excesivo de alcohol. Los cálculos biliares, de los que también habrán escuchado hablar, que afectan a la vesícula biliar, como indica su nombre, y hay una serie de trastornos también relacionados con el intestino. Podemos sufrir distintos tipos de infecciones intestinales, la salmonelosis, producida se encuentra en alimentos como el huevo o las carnes crudas, la apendicitis, ¿ya? Que es una infección de una prolongación que tenemos ahí al final del intestino grueso, que también la habrán escuchado, muy frecuente, y cuando se produce es necesario extirpar esa parte del intestino. Y el estreñimiento y la diarrea, que pueden ser síntomas también de otras enfermedades. ¿Ya? Dicen por aquí que también intolerancias, efectivamente, las intolerancias a ciertos alimentos, como la lactosa, el gluten, etcétera, también son trastornos del aparato digestivo. Muy buen comentario. Gracias. Bueno, sobre estas enfermedades pueden investigar un poco más. Seguramente les interesa en algunos casos si han sufrido alguna de ellas o conocen a alguien que las padezca. Que nosotros vamos a ir terminando ya la clase viendo una pregunta más relacionada con este último punto y después resumiendo un poquito lo que hemos visto. La pregunta dice: ¿la enterocolitis es una enfermedad infecciosa del sistema digestivo, generalmente causada por alguna bacteria? Se presenta como una inflamación que afecta a la mucosa del intestino, provocando diarrea y dolores abdominales. ¿De qué manera se puede prevenir la enterocolitis? Alternativa A: comiendo frutas y verduras de preferencia. B: utilizando solamente servicio desechable para comer. C: lavándose bien las manos antes de manipular alimentos. Y D: agregando sal suficiente al alimento para matar a los microbios. ¿Cuál sería aquí la alternativa correcta? ¿Cómo podemos prevenir la enterocolitis u otras enfermedades infecciosas del sistema digestivo? ¿Cuál de estas medidas creen que deberíamos tomar? Ya, en este caso, coincidimos varias en que la alternativa correcta debería ser la C, y efectivamente así es. Muy bien. La alternativa A, aunque sí que es importante el consumo de frutas y verduras, no es una medida de prevención de enfermedades infecciosas. De hecho, las frutas y fundamentalmente las verduras crudas pueden contribuir a la transferencia de este tipo de microbios, por lo tanto es muy importante su limpieza. Utilizar solamente servicio desechable no tiene sentido. Lavar bien las manos antes de manipular alimentos sí es fundamental, tanto antes de manipular alimentos para su preparación como antes de consumir los alimentos. Y por último, agregar sal suficiente al alimento para matar los microbios, no, porque sabemos que eso tiene otras consecuencias asociadas al consumo excesivo de sal. Por lo tanto, muy bien, la alternativa correcta era la C. Y vamos a terminar ya con un resumen de la clase. Recordemos, tenemos aquí algunos de los órganos principales del aparato digestivo. Entonces, en primer lugar, el proceso digestivo ocurre con la ingestión de los alimentos, que es la entrada de estos a la cavidad bucal, y qué tipo de alimentos o de nutrientes comienzan a ser digeridos en la cavidad bucal. Habíamos visto que en la cavidad bucal comienza la digestión de los carbohidratos, concretamente del almidón. Y por otra parte,
el alimento en la cavidad bucal se transforma en el bolo alimenticio. Este bolo pasa de la cavidad bucal al esófago, primero a la faringe, después al esófago por medio de la deglución y del esófago al estómago, a través de un esfínter que tenemos ahí, ¿ya? En el estómago comienza la digestión de las proteínas y se forma, a partir del bolo alimenticio, se forma el quimo, recuerden, ¿ya? Después del estómago, el alimento pasa al intestino delgado. Ahí se vierten también las secreciones del hígado y del páncreas y continúa la digestión de las proteínas, continúa también la digestión de los carbohidratos y comienza la digestión de los lípidos gracias a que previamente estos han sido emulsionados gracias a la acción de la bilis. En el intestino delgado, el quimo se transforma en quilo y se lleva a cabo la mayor parte del proceso de absorción. La mayoría de los nutrientes son absorbidos en el intestino delgado. Recuerden, pasan hacia la sangre o la linfa en este órgano que tiene además una serie de adaptaciones destinadas a ello. Del intestino delgado, los restos que aún quedan del alimento pasan al intestino grueso, donde se absorbe fundamentalmente agua y se forman las heces. Y finalmente, ya la salida de las heces, que contienen los restos que no han sido digeridos o no han sido absorbidos, se produce por el proceso de egestión a través del ano. Ya, con esto terminamos entonces la clase de hoy. Buenos días a los que recién se vienen incorporando y gracias a todos por su atención. Y les presento aquí el tema de la próxima clase, que es el sistema respiratorio. Ya hoy vimos cómo el alimento se transforma en nutrientes y estos pasan a la sangre para llegar a nuestras células y que éstas puedan obtener energía y componentes básicos para formar nuevas estructuras. Próximo día veremos también la función del sistema respiratorio, mediante el cual captamos el oxígeno, que también va a ser utilizado por nuestras células. Bueno, nos vemos el próximo día. Muchas gracias a todos nuevamente y que tengan una buena jornada.